Te damos la bienvenida a Fisiopodcast. La plataforma de divulgación en fisioterapia donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema, fisioterapia sin apellidos y con ciencia. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy tengo la suerte de traeros a Nivin. Pese a que ella es fisioterapeuta, contacté con ella para ver si podíamos hablar de su, entre comillas, nueva profesión, la mediación sociosanitaria. Una figura a día de hoy muy desconocida en España y que por tanto a nivel personal me interesaba profundizar. Lógicamente se trata de un doble orgullo, no lo voy a negar, al tratarse de una compañera fisioterapeuta. Hemos dividido la entrevista en dos diferentes partes, una entrevista muy relajada y agradable, por cierto. En el episodio de hoy, Nivin nos cuenta quién es y en qué concretos ámbitos a nivel profesional se mueve, cuál ha sido su trayectoria profesional y cómo pasó de fisioterapeuta a mediadora sociosanitaria. Y ya entrando en materia, nos cuenta qué es la mediación sociosanitaria y cuál es su función. Además, también nos cuenta cuál es el área de acción de una mediadora sociosanitaria en un centro pionero como es el suyo, en el Hospital de Poniente, en el Ejido, Almería. A continuación, un mensaje para nuestro patrocinador, Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Muchas gracias como siempre por su apoyo constante al podcast. Y sin más, os dejo con esta primera parte de la entrevista. Poneros cómodos y haceros un buen café, porque espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Esto es Fisiopodcast. Muy buenas, Nivin. Bienvenido al podcast. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por fin hemos conseguido cuadrar. Aquí estamos. Vamos a disfrutar de este ratito. Sí. Ya te dije que yo muy difícil no le iba a poner y de hecho ya sabes que me adelanté. Qué bueno. Bueno, que un placer tenerte por aquí. Un placer que te es un honor para mí. El honor es mutuo. Bueno, Nivin, para quien no te conozca, ¿quién es Nivin y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve? Vale, me vas a dejar solamente una cosilla, porque Sí. la gente que me conoce, los fisioterapeutas que me conocen, en cuanto te escuchen a ti decir mi nombre, se van a reír. ¿Por qué? Porque mi nombre no es Nivin, mi nombre es Nivin. Nivin, perdón. No lo borres, esto, porque les va a hacer gracia. No, aquí no se borra nada, aquí... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que me llaman de mil maneras, Ya pero me es imagino. cierto que los compañeros, por ejemplo, cuando estaba en Colfisio, hasta que no pasaron años, yo no les dije que pronunciaban mal mi nombre, a mí me da fatiga corregir. Pero claro, me echaron la bronca, pero tía, tantos años y no se te ocurrió decirnos cómo se pronuncia bien tu nombre. Y digo, pues ahora se lo voy a decir a Rubén. Hombre, claro, por supuesto, joder, de los errores se aprende. Qué Muy bueno. bien. Pues reformulo la pregunta. ¿Quién es Nivin y en qué ámbitos de la fisioterapia se mueve? Pues Nivin es una fisioterapeuta graduada, diplomada por la Universidad de Granada en el 99, ya llovió. Y bueno, pues por mi nombre te diré que es un nombre egipcio, porque mi padre es egipcio, mi madre es española, de padre marroquí,
Y entonces, pues Nivin ha crecido en un contexto multicultural, no solo en casa, sino también en el colegio desde chiquitita, que yo nací en Casablanca, en Marruecos, y estudié pues en el colegio, en la guardería, en el colegio y en el Instituto Español. Mi instituto, como muchos otros institutos que hay en Marruecos, institutos extranjeros, me refiero, está el alemán, el americano, el francés, el italiano, pues toda la gente, por ejemplo, en el caso de mi colegio, todos los españoles que iban a Casablanca a trabajar, sea en el mismo colegio, o sea en el consulado, o sea en empresa, sus hijos iban al instituto. Y luego había también infinidad de nacionalidades, porque mi colegio era el más barato de todos los otros colegios extranjeros, digamos, ¿no? Entonces yo me crié, porque, bueno, me crié y conviví con gente desde Brasil a filipinos, búlgaros, rumanos, o sea, todos los países del este estaban representados en mi colegio y marroquíes también había. Entonces yo desde siempre he estado muy sensibilizada con la interculturalidad, digamos, ¿no? Y todos los que nos hemos criado en el colegio, pues en cierta medida hemos tenido que ser mediadores, porque claro, a lo mejor llegaba por ejemplo, mi amiga Avi, en realidad es Zdravka, pero es Avi, la llamamos Avi, es búlgara. Ella llegó en octavo de GB, en el segundo trimestre de octavo de GB, sin saber nada de español, de castellano. Entonces nosotros éramos el apoyo de los nuevos alumnos, le enseñábamos. Primero estábamos ya, éramos ya conscientes de que el nuevo que llegaba era búlgaro, por lo tanto iba a tener una cultura diferente a la nuestra. No solamente había barrera lingüística, sino que también no era una barrera sociocultural, pero era una cultura diferente. Entonces nosotros éramos conscientes de, como te digo, teníamos ya la competencia cultural. Claro. Nosotros éramos conscientes de que el que teníamos enfrente tenía otros valores y entonces lo acogíamos. No solamente le enseñábamos el funcionamiento o los valores nuestros y la cultura nuestra, sino que también adoptábamos y aprendíamos y nos embebíamos de la cultura de ellos. Yo, de hecho, ahora tengo 44 años y me acuerdo de una canción, pues como es que te digo, yo como el patio de mi casa, en búlgaro, yo la aprendí, yo no sé lo que significa, yo la aprendí y todavía me la sé de memoria. Bueno, independientemente de todo este mosaico cultural en el que yo me he criado como fisioterapeuta, pues yo he trabajado en muchos ámbitos. He trabajado en el ámbito... Empecé trabajando de voluntaria en una asociación de discapacitados o con diversidad funcional, como se dice ahora, y luego pasé a una clínica privada y estuve muchos años trabajando en la privada, pero cierto es que llegó un momento en el que yo un poquito renegué de la fisioterapia por una mala experiencia profesional. Era un acoso en el trabajo por parte del jefe, acoso laboral, no hablo de otro tipo de acoso. Acoso laboral en el sentido de que, bueno... tal y como se desarrollaron los eventos, pues eso determinó que yo perdiera la autoestima y la confianza en mí como fisioterapeuta. Entonces, Y un momento que explotaste, ¿no? No, me quité de la fisioterapia. Ah, directamente. Sí. No solo de lo privado, ¿no? No. Me fui de la fisioterapia y estuve trabajando mucho tiempo, gracias a los idiomas. Estuve trabajando en una empresa de transporte internacional. 5 años, 5 o 6 años. Luego, por circunstancias, nos mudamos a Tenerife, mi marido trabajaba allí, y allí retomé el contacto con la fisioterapia privada. Y ya a partir de eso fue en el 2006. Desde el 2001 hasta el 2006 me desvinculé de la fisioterapia.
Y no pasa nada tampoco, que muchas veces tenemos esa visión de que... En ese momento yo lo sufrí, ¿eh? Claro, bueno, Yo lo sufría. Pero es cierto, sí, porque porque fue una experiencia desagradable en correcto. sí, No, lógico. y que yo realmente necesitaba volver a la fisioterapia. Es lo que a Ujú, mí siempre me ha gustado y quería, pero me daba mucho miedo. claro, No sabía si lo que yo había vivido en esa empresa era lo normal en la privada. ya. Pero en fin, volví a retomar mi profesión y poquito a poco bien, tuve la suerte de trabajar con equipos muy buenos, con una calidad humana excelente y poquito a poco pues fui volviendo a la formación y fui tomando confianza en mí como profesional de la fisioterapia. En el 2007 empecé en el ámbito público, empecé pues haciendo sustituciones y ya, Por Andalucía, imagino, ¿no? sí, fue en Almería, Almería. Ujú. sí. Y desde el 2014 estoy aquí en el Hospital de Poniente. Hasta el 2020 estuve pues de fisioterapeuta. Trabajé los 4 últimos años. Estaba dedicada exclusivamente a los pacientes neurológicos, ictus sobre todo. Ujú. Y veía algo de trauma, veía también pediatría, pero aquí vemos pediatría, pero niños sanos, ¿no? Digamos, no son pacientes neurológicos, no es cartera de servicio nuestra, entonces veía muchos tortícolis, Ujú. pies equinovaros, lo que fuera. Y trauma también, en hospitalización, mucha trauma, muchos deterioros motores. Y eso. ¿Qué más he hecho en fisioterapia? No he hecho nada de investigación en fisioterapia, no me ha dado. Pero sin embargo colaboras, ¿no? Si no me equivoco, Colaboro, con Esperanza, ¿no? Sí. sí, correcto. Hemos hecho, este 2001 ha servido eh, para dar un pequeño paso para mí en esto de en la investigación con Esperanza García, Pérez García, yo es que le digo no me acuerdo los apellidos, creo que Esperanza Pérez Espe de García, toda la Inés vida, ¿no? García Pérez, la Espe. Y con Con Inma, ¿no? También. Que de hecho tenéis una línea muy interesante que quería preguntarte también algo sobre la humanización, si no me equivoco. Que Inma me ha estado contando y digo, mira, voy a aprovechar aquí para preguntarle algo, porque además me parece una iniciativa muy bonita. O sea, me parece un rol muy olvidado, el de la humanización, y el fisioterapeuta como tal, pues joder. No, realmente no lo tenemos olvidado. O sea, nosotros como fisioterapeutas con nuestros... Pero no de manera consciente, ¿no? Correcto, Claro. eso es. Sí, sí, Nosotros sí, sí, sí. inconscientemente humanizamos el cuidado o sea, nuestro trato con el paciente. Cuando nosotros hablamos de, veces que ahora estoy muy mimetizada con la terminología desde la gestión, desde la mediación y se me olvida la de fisio. Por ejemplo, es que ahora no me sale, pero bueno, que nosotros humanizamos muchísimo, Ujú, pero no somos conscientes de ello y no claro. conocemos la teoría de la humanización, Ujú, ¿entiendes? Entonces, por eso yo cuando empecé en el tema de humanización, yo decía, jolín, qué lástima que los oficios no seamos conscientes de todo lo que hacemos y de todo o sea, no damos difusión de nada de lo que hacemos, ya, porque primero no somos conscientes de ello claro. y luego tenemos nuestro idioma, tenemos Ujú. nuestro propio lenguaje. Muy endogámicos, ¿no? ¿Te refieres? Sí, somos súper endogámicos. Ya. Y yo he salido de mi zona de confort muchas veces y de todas las veces que he salido de mi zona de confort, dejando de lado o no de lado, pero compaginando con fisioterapia, me he dado cuenta de que tenemos mucho que aprender de los demás, mucho, y tenemos que unificar muchísimo nuestro lenguaje al de ellos, no ellos a nosotros. Nosotros somos un Totalmente. pequeño colectivo muy importante. No seré yo quien diga lo contrario. Somos Totalmente. fundamentales, fundamentales porque sin fisioterapia no hay humanización. Ujú. Porque humanizar no es solamente ser agradable con el paciente. Humanizar es darle la oportunidad al paciente de que siga con su vida en las mejores condiciones. Ujú. ¿Y nosotros qué hacemos?
reinsertamos al paciente. Socialmente es súper importante. Completamente. Porque si la esfera social se tambalea, luego todo es un castillo de naipes. Uh-huh. Entonces, pues eso. Qué bueno. Por entrar un poco, si te parece, Nivin, en materia. Has comentado que estabas de fisioterapeuta, ¿no?, en el Hospital de Poniente, y hay un momento en el que... ¿Qué pasa ahí? ¿En qué momento cambias de fisioterapeuta a mediadora sociosanitaria? ¿Te lo plantean? ¿Es algo que sale de ti? ¿Las circunstancias te llevaron a ello? Cuéntame un poquillo en ese momento. Yo llevaba una temporada dándole vueltas, porque yo soy no soy culito de mal asiento, pero soy una mente muy inquieta. Y llevaba tiempo que me sentía como muy estancada aquí, como fisioterapeuta. Luego ten en cuenta que yo, la provincia de Almería, estamos como muy aislados. No hay, para ir a Madrid es una odisea, es un tren que dura un montón de horas. Para ir a Sevilla o a Barcelona en avión me cobran más que si me fuera a Praga. Yeah. Entonces no estamos bien comunicados. Entonces para mí ir a hacer un curso es un sobrecoste. Entonces estaba ahí estancada y no es que no tuviera el apoyo de mi supervisora, pero yo necesitaba crecer más y aportar más cosas, pero la coyuntura del momento no se daba, ¿vale? Y entonces, pues yo sabía que en el hospital había habido mediadores anteriormente, pero que en ese momento no había. Y pregunté que si había. Digo, es que no tenéis, pues no hay. Digo, bueno, pues si algún día buscáis a alguien, avisadme, que yo me quiero postular. Yo os mandaría mi currículum o si es por proceso, vaya, que me aviséis con lo que sea, que yo estaría interesada. Bueno, pues sacaron un proceso selectivo y me presenté, hice un examen, me preguntaron, un examen por escrito y una entrevista. En la entrevista pues había 5 personas, de ellos una trabajadora social, equipo de dirección y en fin, y alguien de recursos humanos. La entrevista pues me preguntaban sobre, para ver si yo conocía el sistema sanitario. Y además de eso, la entrevista, se hizo como un supuesto práctico, que yo tenía que mediar entre un paciente francés y un médico, y también entre un paciente de habla árabe con el profesional. Y además se hizo, no es que yo hablara, el examen fue un poquito chungo, fue chungo, para mí no es chungo porque yo soy trilingüe. Ya. Yeah. ¿Cuántos idiomas hablas? Yo hablo 5 idiomas, más los dialectos del árabe. No los hablo egipcio. Vamos a ver, el árabe es árabe, es como si dijéramos latín, ¿vale? Sí, pero hay una barbaridad de diferencias. País del norte de África, pues en Marruecos se habla el marroquí, en Egipto el egipcio. Entonces yo entiendo todo lo que... Jordania, el jordano, es así, ¿vale? Entonces yo entiendo todos los dialectos del árabe, porque sabiendo egipcio, entiendes el resto de dialectos. Como sabiendo inglés, pues te desenvuelves en todos los países, pues sabiendo egipcio en todos los países árabes te puedes hacer entender. En fin, pues eso, me tuvieron cambiando, a lo mejor una pregunta... Los que me hablaban en árabe me preguntaban algo y acto seguido la siguiente pregunta era para el paciente francés y yo tenía que cambiar. Entonces, claro, yo hice un examen muy bueno, pero porque te digo, no porque yo sea la mejor, sino porque yo soy trilingüe. Sí. ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y con ciencia.
no te entretengo más. Volvemos con el episodio. En árabe, francés y árabe y español. Que es cierto que yo el árabe no lo utilizo en casa, yo no hablo árabe. Con mi padre sí, pero con mi madre y mi hermano hablamos español. En fin, pues ya está. Entonces fui seleccionada, nos presentamos dos y la otra persona pues suspendió en francés. Y era, si no aprobabas en un idioma, ¿cómo se dice? Te sancionan, ¿no? Sí, Pero sí. Que te penalizan, digamos. Eso, ¿no? sí. Y entonces pues ya está, pues saqué la plaza, espérate, no era Claro, eso te iba a... Ya me imagino. no eran oposiciones, era... No creo que sea tan fácil. No. La oposición la Entre hice comillas. el 20 de febrero. Claro. No, entonces empecé, el hospital hizo un convenio con la Fundación La Caixa y a través de un programa de colaboración con ellos, pues yo estuve el primer año aquí contratada. ¿Vale? Y ya está, empecé el primer... yo les pedí que no me hicieran un contrato largo porque yo no sabía si me iba a desenvolver bien, claro. si yo iba a responder a la expectativa, o sea, con la expectativa que ellos habían puesto en mí. Ellos vieron mi currículum, sanitaria, tengo expertos en promoción de la salud, en educación de la salud, vieron, he sido docente, he trabajado en servicios sociales comunitarios, o sea, estaba muy familiarizada con el tema. Pero eso, yo les pedí al principio que me hicieran un contrato de 3 meses por si yo me arrepentía o echaba mucho de menos mi sala de fisio. Sí. Pero bueno, empezamos poquito a poco, empezamos desarrollando el proyecto e implantándolo. Fui renovando y al año y poco me dieron la interinidad. Ahora mismo soy interina. Y el día 20 de febrero hice el examen de las oposiciones para optar a la plaza de mediadora. Qué bueno. Y así. Y en ese punto estamos, ¿no? ¿Cómo definirías, porque estamos hablando ya bastante sobre la temática de la que va a tratar este podcast, pero no le hemos dado una definición y hay mucha gente que no es ni siquiera consciente de que existe esta figura, a lo mejor porque ni se ha topado con ella en un hospital, en un centro de salud. Entonces, ¿cómo lo definirías? Y te digo más, ¿y por qué no es una traductora? Que sé que te molesta mucho. ¿Me va a permitir? Es que sí, tengo hombre, la garganta por supuesto. Eso es algo muy típico, ¿no? Que os encontráis y la gente entiende el mediador sociosanitario como si fuera un traductor. Cuando yo llegué aquí, cuando yo empecé aquí de mediadora, me llamaban siempre, primero ni se acordaban de mi nombre. Y luego lo decían mal, ¿no? Como yo. Tose tranquilamente. Faltaría más. Entonces, me llamaban, yo tengo un móvil corporativo al que me llaman para pedirme pues acudir a la consulta o donde sea. Me llaman, me decían, ¿la traductora? Y pues yo siempre contestaba, sí, soy la mediadora, dígame. Claro. Esto es como el masajista, el fisio, el callista, el podólogo. Sí. Entonces, la mediación, ¿en qué consiste mediar? Mediar la mediación es mediar entre dos interlocutores entre los que puede haber un conflicto. Un conflicto puede ser una barrera cultural, una barrera sociocultural, ¿vale? Esto en el ámbito sanitario. Luego hay mediadores en el ámbito judicial, que ahí son conflictos más de índole legal, pero aquí estamos hablando en el ámbito sanitario. Veréis que hay mediador intercultural, mediador sanitario, mediador sociosanitario y luego los mediadores judiciales, ¿vale? Entonces, yo soy mediadora sociosanitaria intercultural. Entonces, ¿con quién medio yo? Yo medio entre el paciente
o el usuario, porque no todos son pacientes, entre el paciente o el usuario y el profesional. ¿Para qué? Pues si hay una barrera lingüística, obviamente, pues yo interpreto, traduzco, ¿no? Hago de puente entre ellos, ¿vale? Yeah. Sí. Transmito la información y adapto el mensaje. O sea, lo importante, la diferencia que hay entre un mediador, un traductor o un intérprete es que el mediador adapta el mensaje, ¿vale? El traductor es traductor de documentos escritos, oficiales. El intérprete, pues son, por ejemplo, cuando nosotros hemos ido a los congresos internacionales y viene un ponente inglés y nos ponemos el pinganillo para oír la traducción, pues eso es un intérprete, es una traducción oral, presencial, in situ, en tiempo real, ¿no? Y el mediador lo que hace es adaptar el mensaje. Va un paso más allá, podríamos decir, en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué adapto el mensaje? Porque aquí, ahora mismo, en nuestro contexto, en el Hospital de Poniente, es que en la comarca del Poniente, yo no sé si tú conoces Almería. Más o menos, poquito. ¿No has estado aquí? No. Vale. Entonces, Almería tiene lo que es Almería capital y tiene Poniente y Levante. La comarca del Poniente es de Almería hacia Málaga y la comarca del Levante es desde Almería hacia Murcia, ¿vale? Entonces, Almería es conocida por la agricultura, por los invernaderos, por la tecnología agrícola y también es conocida porque aquí viene muchísima gente de muchísimos países extranjeros, o sea, de muchas nacionalidades. A trabajar principalmente a ese sector, ¿no? Sí, en ese sector o a buscarse la vida, porque no todos tienen la suerte de conseguir trabajo, porque muchos vienen de forma ilegal. Y eso ya es un factor de riesgo, un determinante de salud, la ilegalidad, ¿vale? Entonces, hay un choque cultural, ¿vale? Nosotros entendemos la salud y la enfermedad de una manera, pero nuestros pacientes tienen unas prácticas de salud muy diferentes, muy diferenciadas. Y dentro de esa amalgama de culturas, dentro de cada cultura, según de dónde sea, según tu nivel educativo, pues vives tu enfermedad y vives tu proceso asistencial de una manera más traumática, menos traumática, o no llegas, no tienes acceso, claro, o el acceso es mucho más difícil. Ahí es donde entro yo, ahí es donde adapto el lenguaje. No es lo mismo hablar con una persona que tiene cierto nivel educativo, ¿vale?, que una persona analfabeta. Yo trabajo con muchas personas analfabetas y muchas personas con cierto nivel, o sea, educativo, ¿vale? Entonces, no es lo mismo hablar. Pues esto nos pasa en castellano. Nosotros, los fisios sabemos adaptar el mensaje al paciente, a su capacidad cognitiva, a su cultura. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Nada más que añade a ese reto, pues, el conjugar los determinantes y los factores de riesgo que tiene la población inmigrante. Es que es una complejidad enorme, ¿eh? Realmente. O sea, si ya es complejo en castellano, una persona de tu misma habla, con tu misma cultura. Correcto. Y luego la variedad de culturas también, que eso es otra cosa que se me viene a la cabeza. Correcto. Es que, por ejemplo, dentro de Marruecos, o sea, dentro de lo que es la población marroquí, hay un sinfín de diferencias. Claro. Dentro de lo que son los pacientes subsaharianos, también. Luego los roles de género, la perspectiva de género, la medicina tradicional. Sí. Todo eso tú lo tienes que tener en cuenta a la hora de hablar con un paciente. Y tienes que tener la suficiente competencia cultural, la habilidad de ser consciente de que el que tienes enfrente es diferente a ti, aceptarlo, respetarlo
e intentar adaptarte a él, pues es muy importante. Y eso en eso consiste mi trabajo. No es solamente hacer que el paciente entienda su proceso patológico, su proceso asistencial. Su tratamiento, ¿no? Todo. No es solamente que el paciente, yo trabajo con los profesionales para mejorar sus competencias. Por ejemplo, en el duelo perinatal, ¿vale? Nosotros y muchos hospitales, como estrategia de humanización, pues, y de hecho tenemos un mini proyecto, o sea, una microficha, un proyecto dentro de nuestro proyecto de humanización del hospital, que es Poniente Contigo, tenemos un mini proyecto que está dedicado exclusivamente al duelo perinatal, ¿vale? Pues dentro de eso, o sea, ¿qué hacemos cuando hay una muerte de un bebé, sea prenato, o sea, no nato o después de nacer? Se le da a la mamá una cajita con, pues si por ejemplo ha nacido, el niño ha llegado a nacer legalmente es cuando pasan 24 horas de vida, ¿vale? Hasta entonces no es nato, ¿vale? Entonces, claro, en esas 24 horas el niño ya tiene una pulserita, ya ha tenido los guantes para las manos, unos zapucos o el gorrito. ¿No? Entonces, en la cajita viene eso, porque hay mamás que a pesar, o que necesitan para pasar su duelo, necesitan eso. Pero se da el caso que hay mujeres, por ejemplo, fue el caso de una mujer marroquí y otra subsahariana, no me acuerdo ahora mismo de qué nacionalidad, el duelo lo viven de otra manera. Lo primero es que no hay quien no quiere oír hablar de autopsia, porque es profanar a su niño, ¿vale? Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando tú vas a abordar el tema con la familia, tienes que saber cómo... La información la tengo que dar, pero yo no digo... El médico dice que si queréis para saber cuál ha sido la causa de la pérdida podemos hacer... No. Yo digo, mira, yo qué sé, pues mira, entiendo tu dolor, te acompaño en tu dolor, pero es importante porque a la hora de tener otro embarazo, para que no vuelvas a pasar por lo mismo, o directamente yo les digo a los profesionales, no habléis del tema, porque yo ya veo cómo está la madre, o la madre me ha hecho algún comentario. Entonces, querían darle una cajita a la madre y yo le dije, por favor, no, que la madre, que no vea la caja, dejaros de cajas, porque va a ser peor, porque esta mujer, el duelo lo vive callada, sin hablar del tema, y es su duelo, y ella es la que lo va a llevar solita en su casa, no quiere que nadie le hable del tema. Entonces, eso a lo mejor a nosotros nos choca. O tú imagínate que llega la enfermera o la ginecóloga y le entrega la cajita con todo el amor del mundo y con toda la humanización del mundo, pero la paciente lo rechaza con mala cara y mal gesto. Y hay barrera lingüística. ¿Qué entiende? ¿Qué va a pensar el profesional? ¿Qué ingrata? ¿Qué no sé qué? Ya hay un conflicto ahí. Ya hay falta de alianza terapéutica, ya hay falta de adherencia. Estamos hablando ahora en duelo, pero imagínate pues en una diabetes, yo qué sé, en un cáncer. Sí, completamente. Eso es lo que yo hago día a día. Y abarca todas las profesiones sanitarias que están en el... Quiero decir, a ti te pueden llamar desde medicina, desde enfermería, de fisioterapia... A mí me llaman, o sea, yo intervengo y actúo. De hecho, soy transversal en todas las especialidades asistenciales y en el área no asistencial también. Yo atiendo, o sea, el puesto de mediadora sociosanitaria está enmarcado dentro de lo que es atención a la ciudadanía, ¿vale? Y yo he actuado en el departamento de facturación, por ejemplo, como en el de cita previa, como en urgencias, todas las especialidades médicas pueden tirar de mí cuando quieran. Yo trabajo en gine, en pediatría, en neumo, súper importante. Mi trabajo en neumo
en enfermedades infecciosas, para el rastreo de contactos estrechos, no solamente pensando en COVID, sino en tuberculosis, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Me coordino con el equipo de tuberculosis de primaria, porque luego para garantizar la continuidad asistencial, porque el equipo además tenemos un equipo de TBC aquí en Distrito Poniente que es excelente, o sea, hacen un trabajazo, eso sí que están súper, o sea, tienen una competencia cultural tremenda y una dedicación incansable, o sea, es tremendo. Entonces, pues eso, como te he dicho, sí, un poco todo lo que... Todo, básicamente todo. De fisio me han llamado muchas veces. Uh-huh. Encima tú eres por partida doble, ¿no? Fisio y mediadora. Trauma me han llamado. Claro. De trauma me han llamado. Y yo le he tenido que explicar al paciente, porque era una fractura de dedo, no sé qué. Claro, el trauma le decía, pues tú haces así, pero tú te aprietas. Y le dije, bueno, déjame, que yo le voy a hacer. Y cogí la mano, manipulé. Obviamente... Sí. Le enseñé lo que tenía que hacer. Claro. Y el trauma encantado de la vida, obviamente. Totalmente. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.